tardes a todas, a todos. Bienvenidos a, sin duda, a escuchar acerca de un personaje interesantísimo como puede ser Yosef Karo. No solo por los lugares que estuvo, sino también por el legado que nos dio, ¿no es cierto?, del manual práctico del Shulchan Aruch. Es por eso que quiero, junto con agradecer, dejarlos con Sima, que es de nuestra directora del Departamento de Cultura, para que nos presente al rabino Dani San, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, rabino, y gracias, Sima, gracias a ti también, rabino. Gracias. Quisiera, Javerot y Javerim, que nos están escuchando, hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a nuestro querido rabino Daniel San, el rabino de la comunidad sefaradí, que nos acompaña en Chile casi más de 15 años. El rabino es un destacado diseñador gráfico industrial que estudió previamente antes de recibirse de rabino, por lo tanto en su alma está el arte y la estética y su voz celestial que nos ha acompañado en las grandes ceremonias de nuestra comunidad y especialmente en la medida para los actos oficiales y en cada lugar en las visiones más oficiales, agradeciéndole a usted que nos va a inspirar en un tan lindo y profundo personaje que en tiempos actuales nos viene como a alimentar nuestra alma. Y lo último, contarle a todas las personas que este ciclo de profesores judíos responde a la preparación espiritual de que hizo hace años, víspera de las jornadas espirituales, y esta vez hemos logrado que 8 rabinos, cada lunes de 4 a 5, entre su sabiduría para terminar el 21 de septiembre con la jornada notable espirituales que hacemos por más de 30 años en la UNIS. Bienvenido, rabino, un zhut de Kavod Leikaverja. Perdón, medio minuto, Rab, si me permite nomás Sí, comunicarles que todas las preguntas las pueden hacer vía chat y se las vamos a formular después al rabino. Gracias, rabino. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias, Simita, por tu presentación. Gracias a todas, buenas tardes. Lindo verlas. No las voy a saludar individualmente porque son muchas y muchos, ¿sí? Y la idea es que compartamos, que aprovechemos este ratito. Lindo podernos hacer un ratito para estudiar. La verdad es que una de las cosas más lindas que podemos hacer es aprovechar las oportunidades y esta oportunidad increíble de la lejanía, cercanía, ¿sí?, que nos permite estar conectados, poder estudiar juntos, poder compartir. Son de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, ¿no? El poder estar todos juntos estudiando y aprendiendo y aprovechando. Cuando Sima se comunicó conmigo y me preguntó, me dijo que eligiera algún pensador, ¿sí? Dije, me pareció importante tomar la figura de Rabbi Yosef Karo, que es una bisagra para la época que nos toca vivir, y digo que es una bisagra porque finalmente es Rabbi Yosef Karo quien da el salto a la codificación de las mitzvot. Esto que parece algo bastante lógico para el día de hoy, hasta la época de Rabbi Yosef Karo, con la escritura de su famoso libro, el Shulchan Aruch, ¿sí? Como ustedes saben, en hebreo Shulchan Aruch significa la mesa está servida. Algo así como diríamos en un idioma coloquial, esto es facilísimo, ¿sí? Él escribió el Shulchan Aruch y obviamente no es facilísimo. Él lo escribió para estudiantes, niños y jóvenes que estuvieron en la yeshiva. Hoy tenemos eruditos y eruditos del mundo estudiando el Shulchan Aruch, desarrollando
lo que él hizo en su vida y que nos permite a nosotros el concepto de la codificación que permite aunar criterios. Y creo que esa es una de las cosas más importantes. Todo lo que ustedes ven y pueden decir, yo pertenezco a tal sinagoga, yo pertenezco a otro, yo vengo de la tradición sefaradí, yo ashkenazí, yo italiana, yo alemana, yo soy, sí, vengo del Yemen, o sea, hoy soy misrají, no importa de dónde vengas, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos, las grandes diferencias, tienen como su nudo de embudo, su cuello de botella, en el Shulchan Aruch, de el antes y el después. El antes era exactamente igual que ahora. Diferentes rabinos en diferentes latitudes opinaban distinto y ni siquiera todos sabían que eran 613 mitzvot, pero no se habían puesto de acuerdo en cuáles eran las 613 mitzvot. O sea, el judaísmo fue definiendo muchísimas cosas y Yosef Karo nos permite, es el punto de partida del judaísmo moderno. Por eso vamos a empezar estudiando su biografía. Voy a compartir pantalla con ustedes y van a ver la pantalla. Vamos a trabajar con un PowerPoint para que puedan ir leyendo y para que podamos, ¿sí? Para que podamos reforzar, no solamente que me estén escuchando, sino que también puedan ir leyendo en paralelo, ¿sí? Entonces, comparto pantalla con ustedes y vamos a estudiar sobre Yosef Karo. Yosef ben Efraim Karo nació en Toledo en 1488. ¿Sí? Fíjense en la época en que estamos. Estamos ad portas, ¿sí? De Geirush Sfarad, 1492. Es conocido como el Mejaber, el autor o Marán. Marán significa nuestro, ¿sí? Nuestro maestro o Mareinu Berrabeinu. ¿Sí? Esta es la traducción Marán, del término Marán. En 1492 se da la expulsión de los judíos de España, que se establecen Rabbi Yosef Karo junto con su familia en Lisboa, y en 1497 se van a Nicopol, antigua ciudad de Bulgaria, que estaba en la frontera con Rumania. ¿Sí? Para que vean que desde chiquito a Rabbi Yosef Karo le tocó moverse y ser otro de los tantos judíos errantes. A diferencia de otros rabíes que se fueron o fueron enviados a estudiar, ¿sí? A diferentes yeshivot, Yosef Karo no tuvo problema con estas mudanzas, ya que estudió en un inicio con Efraim Karo, su padre, un renombrado talmudista que tenía su propio Beit Din. Cuando murió Efraim Karo, siendo Yosef muy joven, quedó al cuidado de su tío Yitzhak. Entre los años 1520 y 22 vivió en Adrianópolis, hoy llamada Edirne, Turquía europea, cerca de Grecia, donde conoció a Shlomo Moljo, quien fue su gran influencia en el mundo místico. Yo sé que todos hablamos siempre del Shulchan Aruch, sin embargo, los primeros escritos del Rabbi Yosef Karo están relacionados con la mística. Nosotros, sobre el estudio místico y sobre el desarrollo místico de Yosef Karo, pasa sutilmente en el Shulchan Aruch. Enseguida vamos a ver por la estructura de la forma en la que escribe él en el Shulchan Aruch. Sin embargo, es una influencia muy, muy clara que podríamos decir tiene una influencia de la visión nachmanidiana. ¿Sí? Nachmanides, ¿sí? cuando utiliza las interpretaciones de Rashi para entender el texto de la Torá y convertirlo en halajá, especialmente en sus libros, profundiza especialmente desde el punto de partida bíblico, mientras que Rabbi Yosef Karo tiene una influencia bastante importante en su pensamiento místico, en la idea de por qué hay algunas cosas que hay que hacerlas, aunque no conozcamos muy bien su interpretación. Perdón, Rabino, ¿querrá poner la pantalla completa? ¿No está completa? ¿Ahí No. sí? No. ¿No aparece pantalla completa? No. A ver, un segundito, dejo de compartir. Ay, perdone.
No hay problema. Voy a tratar de poner la pantalla y voy a ir aquí a compartir pantalla. Un segundito. ¿Ahí aparece completa? No, pero no, está bien, igual se ve, perdón. Está bien, sigamos. Perdón. Sí, o sea, en mi pantalla estoy mirando en un teléfono, lo veo completo, por eso no sé cómo lo ven todos. Luego, sí, de Turquía, vivió un tiempo en Salónica, sí, y en Constantinopla también recibió influencia de Shlomo Alkabetz. Para los que no conocen a Shlomo Alkabetz, se los presento, todos cantan el Lejado Día en el Kabbalat Shabbat, ¿sí? Y Shlomo Alevi Alkabetz, el Lejado Día está escrito en acróstico, la primera letra de cada una de las estrofas, ¿sí? Forma el nombre de Shlomo Alevi, él es el autor de el Lejado Día. Se casó 3 veces, buen sefaradí. Primero con la hija del rabino Isaac Saba, de quien enviudó. En segundas nupcias se casó con la hija de Jaim al-Balag, otro reconocido talmudista, de quien también enviudó. Y finalmente se casó con la hija de otro sabio del Talmud, Seharia Seshel. Tuvo 5 hijos en total y una hija. Y en 1536 dejó Turquía y pasó un tiempo en Egipto, hasta que en 1538 se asentó en la ciudad de Tzfat, en Israel. Fue el principal rabino de Tzfat, Jacob Berab, abandonó la ciudad al poco tiempo y Caro se convirtió en el rabino principal de Tzfat. Dirigió la yeshiva local que tenía 200 estudiantes. Hoy a nosotros 200 estudiantes en la ciudad de Tzfat, pero ustedes piensen en el año 1500, ¿sí? Si bien la Israel no estaba en una condición muy precaria y bastante vulnerable, la ciudad de Tzfat siempre se mantuvo como una especie de isla, tanto para místicos, por eso se fue a Tzfat, como para algunos estudiosos, teniendo las yeshivot más importantes. Él dirigió la yeshiva local y se convirtió con los años en la principal figura rabínica de su época y fue ya entonces conocido como el sucesor de Maimónides. No solamente trabajó temas halágicos, la comunidad de Francia recurrió a su ayuda por impuestos que se le impusieron, o sea, de alguna forma, otra de las características de Rabbi Yosef Caro es que funcionó como mediador de los impuestos de la comunidad judía de Francia con el gobierno. Entonces escribió una carta a las autoridades francesas para que liberaran de pesados impuestos a los judíos, cosa que finalmente consiguió. Rabbi Yosef Caro fallece el 24 de marzo de 1575, ¿sí? Fue muy longevo, en la ciudad de Tzfat y se encuentra sepultado en el antiguo cementerio de la ciudad. Vamos a estudiar algunas de las obras principales vamos a ver cuáles son algunas de las obras principales. La primera obra, como les dije, que escribió Rabbi Yosef Caro, se llama Magid Meisharim, que es una obra cabalística. En 1555 publica el Beit Yosef. También escribió el Shulchan Aruch, el Kesef Mishneh, o un comentario al Mishneh Torah, y escribió Klalei Talmud, las reglas del Talmud, llamado Bedek Habayit. De su primera obra, la obra mística llamada Magid Meisharim, es una obra que tiene una escritura magistral. Es una obra cabalística que tradujo al español el rabino Aaron Schlesinger en el año 2018, hace muy poquito, y por si alguien lo quiere, fue publicado por la editorial Obelisco, ¿sí? Y se llama El Ángel de los Rectos. ¿Sí? Vale la pena, es muy interesante estudiar y muy ameno de leer. La edición original en Lublin y Venecia de 1646, aunque, como vimos, Caro la escribió a mediados del siglo XVI.
es un diario, está escrita como un diario que donde el Rabbi Yosef Karo escribe los mensajes de un Magid, un relator o una especie de ángel que lo escogió a Yosef Karo como discípulo y dice ser la personificación de la Mishnah. O sea, habla en primera persona, es como si fuera una biografía de la Mishnah. Este Magid Meisharim, en este texto se incluyen múltiples temas éticos y morales, como por ejemplo la creación, las sefirot, ¿sí? Son las 10 esferas o etapas de relación de Dios hasta llegar a la Shekinah, hasta llegar hasta la parte perceptible por los seres humanos, los nombres divinos, los niveles del alma, la revelación y el profeta Elías. Milagros, divina providencia y libre albedrío, el significado místico de la comida, ¿sí? Esto, por las dudas, justo esta semana estamos estudiando en la Torá sobre la kashrut, así que tiene un significado místico de la comida y qué es lo que significa cada comida, el significado místico de las mitzvot, la naturaleza del het, de los pecados, las interpretaciones místicas de la Torá. Son producto de sueños de Yosef Karo. En el texto se reafirma fuertemente la creencia en la reencarnación. Esto no es menor porque podríamos decir que se aparta un poquitito del pensamiento maimonidiano y él es un ferviente creyente, ¿sí?, en la reencarnación. Según este libro, el mundo está edificado sobre la base de la reencarnación de las almas, Gilgul Neyamot, y quienes resucitarán en el tiempo de la resurrección y el significado místico de los nombres hebreos. Por eso es tan importante para él el concepto de los nombres de las personas que de alguna forma también conllevan toda una historia de estas almas que han vivido una y otra vez. El Talmud no determina, ¿sí? Hasta ahí tenemos entonces el primero de los libros llamado Magid Meisharim. El Talmud, una de las problemáticas que hay con el Talmud es que, al igual que la Mishnah, no determina cómo queda la ley o halajá. El Talmud, por lo general, es una discusión entre rabinos, muchas veces de diferentes épocas, sobre algunos temas halágicos, sobre temas de ley que plantea la Mishnah, pero que en muchos casos hay opiniones divergentes y no nos queda clara cuál es la decisión final. Estudiar Talmud es bastante complejo, entender el Talmud es bastante complejo. Rashi había hecho su obra magistral de la interpretación o traducción o de alguna manera explicación, así como lo hizo de todo el texto bíblico, lo hizo de la Mishnah y del Talmud, pero aunque uno tuviera, y existen versiones de traducción al español, o que ustedes leyeran el texto en español, requiere de una especie de mapa especial para cada una de las sugiot, para cada una de las partes que hay en discusión. Por lo tanto, a partir de la época medieval empiezan a surgir libros que buscan establecer cómo queda la halajá, o sea, cómo había que sacar el psak halajá, o sea, en definitiva, toda esa discusión para tanto la Mishnah como el Talmud empiezan discutiendo, por ejemplo, cuál es el momento en el cual tengo que decir el Shema en el horario de la tarde, ¿sí? Como comienza la Mishnah del Talmud, Meimatai Korim et Shema Be'arvin, ¿sí? ¿En qué momento comienzo a decir? Entonces empieza una discusión de cuándo lo tengo que decir, que cuándo es la noche, si cuándo oscurece, si cuándo salen las estrellas, si cuándo se pone el sol, lo mismo la mañana. ¿Cuándo es cuando sale el sol? Cuando empieza a estar clarito, cuando está más clarito, cuando empiezo a distinguir colores, cuando distingo entre sombras, entre blanco y... Bueno, toda esta discusión solamente para empezar y para saber cuándo empieza el día, cuándo empieza la noche, o cuándo tengo que decir el Shema, hace que todos los rabinos tengan que decir, bueno, a ver, ¿cómo va la cosa? Entonces surgen libros que empiezan a establecer cómo queda la halajá. Los más importantes
y enseguida vamos a ver por qué, son el Sefer HaHalajá de Rabbi Yitzhak Alfasi. Sí, ustedes conocen Alfasi principalmente por el vino Alfasi, y aparte porque tenía viñedos el Rabbi Yitzhak Alfasi, pero además de los que les guste tomar vino, ¿sí? Y conozcan sobre, ¿sí? Rabbi Yitzhak Alfasi es conocido como el Rif, ¿sí? Él vivió en Argelia entre 1013 y 1103 en Lucena y toma el Talmud y va tomando cada una de las discusiones que hay en el Talmud e intenta poner la halajá de cada una de las discusiones. Por otro, existe el Mishneh Torah de Maimónides. Maimónides, como ustedes saben, Rambam vive entre 1135 y 1204 o 1205. Maimónides no sigue el orden del Talmud. Maimónides es un poquito más desordenado, ¿sí? Y Maimónides empieza las halajot, las leyes que a él le interesaban, las va ordenando en este libro, Mishneh Torah, o llamado Yad HaZaká. ¿Por qué Yad HaZaká o la mano fuerte? Porque es un libro de halajá escrito en 14 tomos. La palabra Yad, mano, tiene un valor numérico de 14 y por eso se conoce con el nombre de Yad HaZaká o mano fuerte. Piskei Arosh de Rabbi Asher ben Lehiel. Rabbi Asher vive, o Rabbeinu Asher vive entre 1250 y 1327, y lo que hace el Rabbeinu Asher es seguir el orden del Talmud, al igual que lo hacía Alfasi, el Rif, para poder ordenarse. Sobre esto, ¿sí? Vamos a estudiar sobre un libro importante que escribe Rabbi Yosef Karo, algo que se llama Bet Yosef. A ver, que el libro de halajá de Rabbi Yosef Karo se llama Beit Yosef, o la casa de Yosef, refiriéndose a como si fuera la casa de Yosef, al hijo de Jacob, ¿sí? Al hijo del patriarca Jacob. Suena muy interesante, pero más bien suena autorreferente. O sea, hoy que sería visto como no le puso un nombre más creativo, en la época de Rabbi Yosef Karo, los personalismos, ¿sí? Y la prevalecencia entre uno y otro rabino, tanto en la discusión en el tiempo como en la discusión halágica, y el demostrar que uno sabía más que otro, era una moneda cotidiana. O sea, y en ese momento no había ni internet, ni se peleaban por quién daba la mejor clase por Zoom, pero en esos momentos los rabinos trataban de que se recuerden quién era el que más sabía y poder quedar plasmado. Bet Yosef comenzó como un comentario del Tur. ¿Qué era el Tur? El Tur, la palabra Tur, significa fila de joyas que había en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Sí? Había 4 filas de joyas, y este Tur o Arba Turim es un libro de halajá escrito por Rabbi Jacob ben Asher, ¿sí? O sea, por Rabbi Jacob se escribe el Tur. Rabbi Jacob es el hijo de el Rosh, Rabbeinu Asher. Es un resumen de las deliberaciones del Talmud y las opiniones halágicas de los sabios de Francia, Europa Oriental y España desde la clausura del Talmud hasta sus días. La grandeza del Beit Yosef es que lo que hace es que resume el pensamiento de todos los rabinos. Rabbi Yosef Karo, sin tener ni Google, ¿sí? Ni Wikipedia, ¿sí? Ni tener grandes ordenadores, ni supercomputadores, pone todos los libros de halajá uno al lado del otro y los compendia en su gran obra Beit Yosef. ¿Qué hace? Sigue el orden de los Arba Turim, de este libro del Tur, o las cuatro líneas. Nos cuenta que el padre de Jacob ben Asher, ¿sí? Asher ben Yehial, conocido como el Rosh, la autoridad más importante de halajá luego de Maimónides, y el Beit Yosef Karo es originalmente un comentario de este libro. El Arba Turim, al igual que obviamente lo va a hacer el Beit Yosef, porque es un comentario de este libro,
¿sí? Está dividido en 4 temas grandes. Primero, Orach Haim, trata sobre el comportamiento diario del hombre, las plegarias, los tzitzit, los tefilín, el Shabbat y las festividades judías. El segundo tomo se llama Yoredea, trata sobre las leyes de los alimentos impuros, el sacrificio ritual, la shejitá, las leyes alimentarias, la kashrut, los periodos de impureza de la mujer, nidá, las abluciones, ¿sí? La mikve, los votos, las promesas, los rollos de la Torá, las leyes de duelo, etc. La tercera columna o el tercer libro se llama Eben Haezer. Trata sobre las leyes relativas a la familia, las leyes del matrimonio y las leyes del get. Y luego, por último, el Hoshen Mishpat trata sobre el código penal, las leyes relativas a las finanzas, ¿sí? Y los tribunales rabínicos o los Batei Din. Por supuesto, al igual que el Talmud babilónico, ¿sí? No trata de los temas relacionados con el Beit HaMikdash, porque esta es una halajá lemaasé, busca una halajá, una ley práctica, o sea, una ley que pueda explicar todas aquellas cosas que son necesarias, ¿sí? Y prácticas. Los temas cotidianos de la vida judía. Yosef Karo tomó esta misma división en 4 partes para el Beit Yosef. ¿Qué es entonces el Shulchan Aruch? El libro más famoso de Rabbi Yosef Karo y el libro más estudiado en el judaísmo. El Shulchan Aruch es un libro que se basa en el Beit Yosef, es esta compilación del Beit Yosef escrita en Tzfat. Trae la halajá tal como es, sin fuentes ni discusiones, y trae la decisión práctica a aplicar. Ahora, ¿cuál es la metodología que utiliza Rabbi Yosef Karo? Él sigue el orden del Tur y del Beit Yosef, o sea, estos 4 libros, Orach Haim, Yoredea, Eben Haezer y Hoshen Mishpat. Fue originalmente, como les dije, un manual para los niños y jóvenes estudiantes de las yeshivot que tuvieran la decisión halájica definitiva y clara. O sea, esto era un manual práctico de que un joven podía llegar a la yeshiva y ponerse a estudiar y ponerse a investigar sobre la halajá, pero cuando quería saber lo que hacer, iba a este manual, porque ¿sí? En este manual aparece ¿sí? La decisión práctica y clara. Ahora, ¿cuál es la metodología de Rabbi Yosef Karo para hacer esto? Como les dije, les nombré varios libros que había antes. El escrito por el Rif, por el Rosh y el Tur. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Rabbi Yosef Karo? Pone a estos 3 libros uno al lado de otro y empieza a responder sobre cada una de las cuestiones halágicas. ¿Qué hace entonces con estas cuestiones halágicas? Primero, ¿por qué buscó un número impar de libros para basarse? Porque utiliza la tradición del Beit Din. Un Beit Din, un tribunal, estaba constituido por 3 rabinos. Utiliza la metodología talmúdica, donde en el Talmud pueden discutir rabinos uno con otro que no vivieron en la misma época. Pueden tener hasta 300 o 500 años de diferencia y discutir un rabino con otro en manos del compilador. Rabbi Yosef Karo utiliza la misma metodología y cuando hay diferencias entre los rabinos, ¿sí? Entre el Rosh, el Rif, ¿sí? Y el Tur, entonces la opinión de 2 prevalece sobre la opinión individual. ¿Qué pasa cuando hay divergencia entre 2 opiniones y viene, ¿sí? Y el tercero a lo mejor no opinó nada? Entonces agrega 2 rabinos más, agrega a Maimónides, ¿sí? Y a Nachmanides. Y entonces es interesante que lo que hace siempre, al igual al estilo del Beit Din, lo que hace es agregar más rabinos para que siempre en parejas, igual que como se hacía en un Beit Din cuando no se llegaba a un veredicto, se agregaban 2 jueces más, aquí él agrega 2 rabinos más. Utiliza la estructura y la mentalidad talmúdica para resolver, y uno podría decir, bueno, al final, ¿qué hizo? ¿Sí?
fue el gran compilador, no solamente porque compiló esto, utilizó este tipo de compilación y utilizó una metodología típicamente talmúdica, una metodología en la cual pone en paralelo a los diferentes rabíes. Finalmente, ¿sí? Enseguida vamos a llegar a los últimos dos libros, que son Bedek Bait y Klalei Agemará. ¿Por qué tuvo que escribir notas adicionales al Beit Yosef en respuesta a las críticas? ¿Cuáles son las críticas de Beit Yosef? Primero, obviamente, lo que hace Rabbi Yosef Karo, si bien es cierto que paseó por todo el mundo, su visión halángica responde al mundo místico y sefaradí, y por eso tenía un sesgo no solamente de tomar solo la visión del mundo sefaradí y expresarla, sino también en algunos casos no ahondar y no profundizar por el hecho de que en algunos casos, cuando había elementos místicos, tomaba su decisión mística y no seguía a veces el consejo o la misma pauta que había hecho de 2/1 o de mayoría. Otra de las críticas, ¿sí?, que hay a Rabbi Yosef Karo, ¿sí?, obviamente, es que no trae fuentes. Rabbi Yosef Karo no cita la fuente, no dice de dónde lo tomó y no pone referencias, ¿sí?, cosa que hoy las normas APA de escritura no permitirían, pero que en esa época Rabbi Yosef Karo nunca dice que él se autoatribuye el pensamiento o la decisión, pero al no traer las referencias, ¿sí?, muchas veces los textos en los cuales él se basa son bastante ambiguos y no son tan claros como para decir si se está basando en Rif, Rosh o Rambam, ¿sí? Y entonces entramos en algún problema. Y esa es la razón principal de su crítica. Por supuesto, con respecto a, les explicaba antes, con respecto a su visión solo sefaradí, por ejemplo, ¿sí?, no es que solamente él trae la halajá plana. En algunos casos, por ejemplo, la más famosa o más risueña, ¿sí?, es, por ejemplo, cuando habla sobre la idea de por qué los ashkenazim no comen kitniot, no comen leguminosas en Pesaj, ¿sí? Y simplemente, ¿sí?, no es que se pone a hacer un gran análisis de por qué los ashkenazim no comen arroz o no comen poroto verde, ¿sí? Directamente no analiza, sino que dice minhag shtut, ¿sí? Es una costumbre idiota. Eso es lo que dice Yosef Karo, de una, ¿sí? Por lo tanto, esas son, ojo, el lenguaje que utilizan los sabios en esa época para referirse a lo que entendían ellos que no tenía ninguna lógica. Ahora, otra de las cosas que pasa con Rabbi Yosef Karo es que, por supuesto, ustedes saben cómo pasa en cualquier carrera, ¿sí? Sea de 2 corredores, sea de Fórmula 1, sea lo que sea. Uno siempre se acuerda del ganador, ¿sí?, de quien ganó la carrera y nunca de quien llegó segundo. A la idea de la compilación de los libros, Rabbi Yosef Karo llegó primero. El que llegó segundo, ¿sí?, es un rabino de corte ashkenazí llamado Rabbi Moshe Isserles, conocido como el Ramá. El Ramá ¿sí?, llega segundo para hacer los agregados ashkenazim y por lo tanto no le queda otra que sumarse al éxito del bestseller. Y por lo tanto, el libro de halajá que él escribía tiene que sumarse al libro de Rabbi Yosef Karo y este libro se va a llamar Mapá, ¿sí?, mantel, ya que Rabbi Yosef Karo es el Shulchan Aruch, el Ramá, Rabbi Moshe Isserles escribe el Mapá, el mantel. ¿Cuál es la importancia del mantel? Claramente cuando hoy a ustedes, ¿sí?, escuchen hablar sobre el Shulchan Aruch, nadie piensa solamente en el texto básico escrito por Rabbi Yosef Karo, sino que es
la mesa con mantel. O sea, ambos libros van juntos y a todos los llamamos Shulchan Aruch, aunque en realidad son dos libros. ¿Sí? Y generalmente, hoy en día, cuando uno estudia el Shulchan Aruch, que también tiene algunas traducciones, por favor no confundirse con el Kitzur Shulchan Aruch, lo que alguna gente llama el resumen del Shulchan Aruch, porque no tiene nada que ver, no es que es un resumen de Rambam, es otro libro de halajá completamente distinto, pero sí, para estudiar el Shulchan Aruch, hay un libro que se llama, que es muy importante, se llama Mishnah Brura, donde toma cada uno de los pasajes del Shulchan Aruch, que donde viene primero el Shulchan Aruch, luego viene el mapá, o sea, viene primero Rabbi Yosef Karo, luego el Rabbi Moshe Isserles en letra más chiquitita, y en letra más pequeña todavía, la explicación de cada uno de los puntos que, como les dije, Rabbi Yosef Karo lo escribió para estudiantes, pero es para estudiantes, hoy en día, para estudiantes muy avanzados. Por lo tanto, todo el mundo se acuerda de Rabbi Yosef Karo, muy poca gente se acuerda del Ramá de Rabbi Moshe Isserles, que llegó segundo a la compilación, pero por eso les explicaba antes que Rabbi Yosef Karo pasa a ser la autoridad y pasa a ser ese punto de bisagra. Todos los movimientos religiosos que ustedes conocen al día de hoy, todos los movimientos religiosos se basan en el Shulchan Aruch. Si bien es cierto, hay algunos movimientos religiosos hoy en día que no son halágicos o que tienen low standards, ¿sí? Pero no tienen, dicen, no son halágicos, todos los movimientos halágicos pertenezcan a la facción que pertenezcan a la latitud que pertenezcan a más derecha e izquierda en el judaísmo, más ortodoxo, menos ortodoxo, más conservador, menos conservador, o algunos grupos. Todos se basan en el Shulchan Aruch como punto de partida. ¿Por qué? Porque un principio de la ley judía es que alajá que va trae, que significa la alajá es como los últimos. Y una vez que un libro, entre comillas, se convierte en bestseller, no se va para atrás. A partir de ahí siguen todas las responsas que ustedes quieran de cada uno de los movimientos, pero el punto de partida para el judaísmo moderno es el Shulchan Aruch, ¿sí? Por eso es un gran libro de diferencia. Yo sé que muchos no nos levantamos a la mañana a estudiar el Shulchan Aruch y lo utilizamos pura y exclusivamente, especialmente los rabinos, lo utilizamos como un método de investigación, ¿sí? Porque no buscamos alajá, lema'asé ahí, sino que más bien, ¿sí? Lo tomamos siempre como un punto de partida. Por eso les digo, es el nudo, ¿sí? del embudo, tanto de lo que había antes como de lo que va a surgir, porque nos resuelve la discusión entre los rabíes de aquella época. Así que bueno, la idea era presentarles, ahora voy a ver si tienen algunas preguntas, pero presentarles este personaje que además, si tienen la posibilidad o cuando en los viajes que hacen ahí con Wiso y se van a Israel, seguramente deben pasar por Tzfat, se deben ir, pueden visitar sí, el Kever y también, por supuesto, en la sinagoga de Rabbi Yosef Karo, ¿sí? La yeshiva, ¿sí? La verdad que uno se encuentra ahí, se transporta, es una de las cosas interesantes, es que se transporta a un mundo, ¿sí? Diferente, ¿sí? No solamente por la mística, sino principalmente por la trascendencia que tiene hasta nuestros días. Rabino, muchísimas gracias por presentarnos y enseñarnos acerca de Yosef Karo, de la vida y de su libro. Hay una pregunta que están haciendo acá en chat, que es ¿cómo es la reencarnación? ¿Y en quién se reencarna uno según Yosef Karo? Bueno, según Yosef Karo, el tema de Gilgul Neshama es bien interesante. La idea de él es que si va por nombres, si va por generaciones, generalmente es dentro de la misma familia, ¿sí? Y salta un par de generaciones, pero vuelve dentro de la misma familia. Eso es lo que él opinaba, ¿sí? En básico. Ok, están pidiendo, Kelly, si puedes, por favor, quieren hacerle aparecer la pregunta en forma personal, así que Karen está pidiendo el micrófono, ¿se lo puedes dar, por favor? No te escucho, Karen. Karin, tienes que darte el audio tú misma.
Ahí sí, Ahí sí. ahí pesqué, ya. Rabino San, ¿qué piensa el rabino Joseph Caro frente al sentimiento popular de la llegada de un redentor de la era mesiánica, cuando en ese momento el rabinato se mantiene pasivo y reticente? Muy bien, a ver, nosotros tenemos que entender que, a ver, la época que le toca vivir a Rabbi Yosef Caro es bien interesante, primero porque él vive la expulsión de Sefarad, ¿sí? Él mismo va a terminar en Sfat, y él realmente piensa que todo este periplo es un periplo que va a llevar a los Yehudim hacia Eretz Israel, y por lo tanto él veía cercana la llegada de un redentor. Con respecto a esto es muy cambiante en muy pocas generaciones, así como Rambam, que no creía, por ejemplo, en el tema de Tjiat HaMeitim, de la resurrección de los muertos, pero es obligado a escribir sus 13 principios de fe, donde cree en la venida del Mashiach. Por el otro lado, nos encontramos con Rabbi Yosef Caro, completamente místico, ¿sí? Que veía que esto estaba a punto de llegar, y él pensaba que la llegada del Mashiach iba a ser muy pronto. Gracias, rabino. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien más levantando la mano, Kelly? Que no veo. Francine, Pero, te escuchamos. sí, hola. Hola, Rabino. Yo me di cuenta que Maimónides tampoco cita fuentes y la crítica hacia Joseph Caro entonces se repite. A ver, es cierto, Francine, lo que vos decís, pero Maimónides no estructura su libro de otra manera, estructura su pensamiento como una enseñanza a un alumno privado. A ver, y esto es, si él lo hizo para que no le destruyan los libros, Maimónides o no, es cantar, si es harina de otro costal. En el punto en el que se encuentra Yosef Caro, se encuentra en un proceso de compilación. O sea, nosotros vivimos un mundo, primero partiendo por el tema de la expulsión de Sfarad, los movimientos de migración que hay de un lado para el otro, ¿sí? Empiezan a empujar la idea de poder compilar la halajá, cosa que en los siglos anteriores a Rey Yosef Caro había una búsqueda de la halajá, pero no estaba compilada aún. Se hace indispensable en la época de Rabbi Yosef Caro. O sea, él vivió en la época ideal que le permitió que esto quede. Entonces, él corre, como le dije, él escribe un Beit Yosef, supuestamente haciendo una interpretación de los Arbaturim, del Tur. ¿Sí? Entonces, cuando él hace esta interpretación del Tur, está haciendo una interpretación. Después lo que hace es tomar de lo que había hecho de esta interpretación del Tur y con eso conformar su gran libro y gran obra. El Tur, que uno lo puede estudiar como referencia, no trascendió de la misma manera que trascendió el Shulchan Aruch, porque tiene una visión más amplia. Ese es el motivo, ¿sí? Sima quería comentar algo. Te escuchamos, Sima. Rabino, notable introducción en ese mundo que Yosef Caro nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo el judaísmo nos lleva a un nivel espiritual más elevado que es el misticismo? ¿Cómo se conecta el misticismo con la cama, rabino? A ver, una de las cosas que hace Yosef Caro con respecto al misticismo es que lo hace pasar desapercibido. Yo creo que lo magnífico de Rabbi Yosef Caro es que toda su visión mística, y le dije, él parte de la mística, ¿sí? Su primer libro es la mística y está constante, pero lo que hace es introducirlo en la práctica. Para esto, ustedes piensen de esta manera. Cuando ustedes vean un ritual, ¿sí?, que va cambiando a lo largo del tiempo el ritual,
para mantener una misma explicación es que es un ritual racional. Cuando ustedes vean un ritual que a lo largo del tiempo vaya teniendo diferentes explicaciones y el ritual se mantiene, es porque es un ritual místico. Les doy un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes les tocaba, previo a pandemia, ir a un matrimonio, ¿sí? Y entonces el novio rompía la copa y todos decíamos Mazel Tov, ¿ok? Entonces los rabinos nos las ingeniamos cada matrimonio para decir que bueno, que se rompe el vidrio y se arma un vidrio nuevo, o que si los novios tienen que tener cuidado, que si una copa se rompe, entonces no se puede volver a arreglar. Otros dicen, bueno, pero puedo volver a soplar el vidrio y armar entre estos pedazos algo. Y todas cosas muy bonitas, pero en realidad si uno va al relato original que aparece en el Talmud, Rabbi Yehuda se estaba casando la hija, agarra una copa, ve que la gente estaba demasiado alegre, agarra una copa, la tira, la rompe y dice contra los masikim, contra los demonios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sigo manteniendo esa tradición a lo largo del tiempo? Y por las dudas, o sea, siempre está, ¿sí? la amiga soltera de la novia, alguien te va a mirar así como medio raro, entonces por las dudas, ¿sí? Los mazikim, entonces vamos a romper la copa y vamos a contar algún cuento lindo, porque no le voy a decir, no, mirá, ¿sabés qué? Bajemos el nivel de intensidad de alegría, no sea que alguien se ponga envidioso. Entonces, ¿qué hago? Entonces, Rabbi Yosef Karo tenía súper claro que hay elementos místicos que están metidos en infinita cantidad de práctica, y a pesar de que inclusive nosotros vivimos en un mundo completamente racional, todavía seguimos aplicando un montón de elementos místicos, y decimos, no, yo la cábala, no, ni me hablen, pero sin embargo, ¿sí? Utilizamos un montón de cosas que son místicas y que nos permiten en realidad sentir que estamos, entre comillas, protegidos, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que hace la grandeza que tiene Rabbi Yosef Karo, que lo introduce sutilmente en una práctica y dice, esto es lo que hay que hacer, y join, y punto. Esa es su grandeza. Gracias, Rabino, notable la instrucción. Rabino, voy a hacer aquí, hay un comentario de Simón Keller que dice que es interesante saber que hoy en día el apellido Caro, con C o con K, también se considera un apellido judío alemán, porque al parecer también los descendientes de un hermano de Yosef Caro vivieron en tierras que hoy son de Polonia y Alemania. Es decir, Caro con C o con K, hay sefaradíes y ashkenazí de origen sefaradí. Sí, gracias. Sí. Es verdad, tuvimos cardenales Caro también, lamentablemente, digamos, el apellido se fue, ¿sí? Pero sí, es cierto, hay uno de los tíos que les dije que fallece muy joven, fallece joven el papá de Rabbi Yosef Karo, y él estudia un poco con uno de sus tíos, sí, finalmente el tío se queda en Europa, exactamente. Tiene acá felicitaciones. Sharon Hartman también, muchas gracias por la interesante charla. Es súper interesante, dice. Y no hay más preguntas, Ravi. Yo no sé si, Kelly, tú ves a alguien que quiera que esté levantando la mano, que tenga... ¿No? No veo a nadie más. Tienen la última oportunidad para levantar la mano. Entonces, yo le voy a agradecer, pero le voy a dejar la palabra a mi tía, porque creo que ella... ¿Tú te quieres despedir de él o tienes preguntas? Más que nada, el broche de oro de esta conversación sería cómo podríamos, Rabino, víspera de Tishrei, Lul y Tishrei, cómo desarrollar y fortalecer nuestra mística dentro de la esencia de ser judío. Creo que todo este ciclo tiene que ver con prepararnos espiritualmente y para estos días de Yamim Noraim. ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro misticismo, nuestra conexión con la Shekhinah, con lo divino, para incluso saber cómo crear ambientes místicos? Bien. Simita, me asusté, pensé que me ibas a hacer cantar y ahí... No, por Zoom no se puede. Así que eso para cuando sea presencial. Sima, a ver,
te voy a contestar y un poquitito para... Yo creo que primero les agradezco este ciclo de pensadores, creo que es fundamental. Primero, porque generalmente el ser humano siempre vive las vicisitudes que le tocan en su momento, a veces como dramáticas, a veces como problemáticas, o a veces como algo tan difícil de sobrepasar. Cuando nosotros estudiamos estos pensadores, por ejemplo, Rabbi Yosef Karo, ¿sí? A los 5 años los expulsan de España, se va expulsado de un lado para el otro, llega, ¿sí? Termina llegando a Sfat y desarrollando, ¿sí? Un pensamiento que trasciende 500 años. Yo creo que una de las cosas principales, más que nada, es primero entender que las cosas tienen una razón y una motivación y que nos permitan a nosotros conectarnos. Nosotros podemos intentar, ¿sí? Al igual que preguntarnos sobre lo que nos sucede, el momento que nos toca vivir, y como dice la parashá de esta semana, ¿sí? ¿Sí? Observa que delante de ti pongo la bendición y la maldición. ¿Sí? Nosotros somos un poquitito, basta observar, ¿sí? Y lo digo realmente con mucho cariño, ¿sí? Éramos más de 50 estudiando juntos, y yo siento que estamos juntos hace un ratito, cosa que en una situación como hubiese sido, no sé, hace 5 meses o el año pasado, ¿sí? Encontrarnos juntos hubiera sido súper complicado. Y hoy tenemos esa posibilidad. Entonces, creo que tenemos que aprender a ver, a elegir las bendiciones, a compartir, y eso es mística, ¿sí? Y que estemos, a ver, que podamos estar hablando todos juntos a distancia. Creo que nuestros sabios, cuando hablaban de mística, soñaban con esto, o tuvieron alguna revelación divina de lo que iba a ser en el siglo XXI. Esto es mística, ¿sí? Pensar que nos podemos conectar, y así como nos podemos conectar nosotros así virtualmente, siempre en el judaísmo nos conectamos con las almas y con las neyamot, y a través de las dificultades, y siempre nos conectamos, y esta es la búsqueda judía, el hilo, ¿sí? El Jutazab, el hilo dorado que nos mantuvo unidos durante milenios, ¿sí? Esta idea de que no importa las dificultades, vamos a estar siempre conectados, bueno, y hoy puede ser una realidad también. Rabino, quiero decir, su respuesta, Rabino. Perdón, están mandando una, a ver, Andrea Paradis mandó las fotos justamente del Kever y del templo de Beit Knesset de Rabbi Yosef Karo, que es el lugar donde estuvieron un grupo de las chicas, que de las 60 personas que estuvimos representando a WISO en enero, ¡qué bueno! un grupo que estuvo ahí, así que está mostrando también las fotos de justamente recordando eso. Y tengo una pregunta de Lidia, que dice, ¿cómo se explica que para todas las corrientes sea el punto de partida y no se haya revisado posteriormente? A ver, es el punto de partida, como les dije. Esto está escrito para estudiantes, ¿sí? Por supuesto que les dije que es un cuello de botella, ¿sí? Junta a todos los pensadores. Sin embargo, las responsas buscan la estructura de una responsa necesita una fuente, ¿sí? No puede citar solo aparece en el Shulchan Aruch. Es una fuente de la decisión cuando tomó una decisión Rabbi Yosef Karo. Pero yo necesito, para escribir una respuesta cualquiera, necesito citar una fuente, y por lo tanto, me voy a ese embudo, ya sé para dónde va la micro, pero necesito saber el origen, entonces necesito irme atrás. Entonces, voy ahí y después necesito irme para atrás. Por eso es un poquitito en la estructura de composición de una respuesta, que no es tan difícil ni tan sencillo. Hoy en día hasta las responsas las puedo buscar online, y le aseguro que, si bien hay diferencias de los diferentes movimientos, tanto el movimiento conservador como el movimiento ortodoxo, los movimientos ortodoxos, ¿sí? Uno lee las responsas de otro porque buscamos material, aunque lleguemos a respuestas alágicas diferentes, ¿sí? Nos basamos obviamente en los mismos textos. Pero, como les dije, pasamos por Rabbi Yosef Karo, pero necesito irme un poco más atrás,
y buscar la fuente que no me la cita Rabbi Yosef Caro. Rabino, tiene felicitaciones de Nora Pez, que dice que le encantó, un abrazo grande, Simón Keller, muy interesante, y Marta Reutemann también, súper ameno e interesante exposición, muchísimas gracias a usted, Ravi. María Eugenia, también muy interesante, amena la exposición de Rab. Así que lo felicitamos y sobre todo le agradecemos el que haya estado acá con nosotros el día de hoy en Huizo, y voy a dejar a Sima, que me imagino que será despedir de usted. Gracias. Sima está silenciada. Perdón. Ahora Sí. Rabino, quiero simplemente reiterar esta admiración y la gran inspiración que nos entregó hoy día para entender lo que es de alguna manera la mística judía, que la mística se lleva en cada minuto que logramos darnos cuenta de la que dulce cada minuto, de la grandeza de cada minuto, y cómo el misticismo judío ha sido de alguna manera la fuente de fortaleza y de fe que nos ha mantenido unidos. Y esto lo quiero unir, Rabino, con el espíritu que significa Medinat Israel. Creo que la mayor manera de entender la creación del Estado de Israel y lo que estamos siendo testigos desde etapa de nuestra vida es una gran demostración del coraje del pueblo judío de crear Estado, mantenerlo y sentirlo de alguna manera unido por esa mística la cual Yosef Caro quiso entrarnos sin imaginar que lo que vivíamos hoy día era justamente nuestra conexión con Israel. Así que un millón de gracias y miles de felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un beso a todos y a todas. Perdón que no los salude por nombre, pues son un montón por suerte. Así que muchos cariños y buenos preparativos para este año que se avecina. Así que cariños para todos y gracias, Sima, por el ciclo. Chao, Yael. Gracias, Chao, Kelly. Chao a todas y a todos.